Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria formulada por la Mesa de Gobierno del Consejo Económico y Social de Castilla y León para la presentación del informe anual de situación económica y social de Castilla y León. Ya saben ustedes que la ley de creación del CES, la ley 13/1990, previó como una de las funciones específicas, entre otras importantes que también desarrolla el CES, la elaboración anual y su aprobación en la finalización del primer semestre del año de un informe sobre la situación económica y social de la comunidad autónoma del año previo, del año 2021 en este caso. Permítanme que empiece agradeciendo a los consejeros y consejeras del CES, al equipo técnico, a los técnicos de las organizaciones, el trabajo realizado, que cuenta también con el respaldo de especialistas externos que nos ayudan a preparar un documento que habrán visto vuelve a ser extenso, aunque ha intentado concretar mucho más en el diagnóstico. Son 1.685 páginas finalmente y un número de recomendaciones que alcanza este año las 686, divididas tanto las recomendaciones como las materias del tomo primero, de lo que es el diagnóstico de la situación, una vez más en 3 materias que se corresponden con las comisiones permanentes de trabajo: economía, mercado laboral y calidad de vida y protección social. Son las 3 grandes divisiones temáticas, aunque evidentemente hay interrelación entre los 3 ámbitos y por tanto entre los diagnósticos y las recomendaciones que ahí aparecen. Les puedo indicar, como ya hice el año anterior, que estamos en una fase especial dentro del trabajo del Consejo Económico y Social, que ha venido marcada por la crisis generada por la pandemia inicialmente y por las crisis que se han ido acumulando, que se han ido sumando a la crisis inicialmente generada en 2020. Por tanto, este vuelve a ser un informe especial. Ya nos tuvimos que plantear el año previo un cambio metodológico por los cambios tan drásticos que se habían producido desde el momento en el que se hace el estudio y la propuesta respecto de la situación que se está analizando. Y les puedo decir, y así lo hemos visto en el pleno en el que se acaba de aprobar por unanimidad el informe, que es más que un informe de situación anual con recomendaciones para salir de la crisis, ya se ha convertido en un informe con recomendaciones en un cambio de época, porque realmente ya no estamos en una crisis económica y social al uso, sino que los hechos en este 2022 además lo están corroborando, nos sitúan en un cambio de época y por tanto hay que dar una respuesta diferente de la que se venía dando. Y aquí voy a ser naturalmente muy breve para describir en nombre de la Mesa de Gobierno del CES. Agradezco mucho a los secretarios generales de las comisiones obreras y de la UGT su presencia en esta presentación y su constante trabajo en el CES, al secretario general de CEO de Castilla y León igualmente. Conforman una mesa de gobierno que trabaja muy coordinada y creo que con gran acierto. Les voy a resumir aspectos que me parece que son esenciales dentro del informe de todas esas recomendaciones y páginas de diagnóstico. El primero es el remarcar la importancia que tienen los acuerdos para salir de esta situación, sobre todo, como les decía, porque estamos redefiniendo el modelo económico productivo y social. Acuerdos de índole político. Insistimos en la importancia de alcanzar acuerdos para formular, en definitiva, un plan estratégico de comunidad, un plan de articulación o de recuperación de la actividad económica en un nuevo contexto. Acuerdos políticos, por consiguiente. Pero también, y muy sustancialmente en esta materia, y desde el CES lo venimos subrayando y no cesaré en hacerlo, es muy importante que se alcancen acuerdos en el ámbito del diálogo social. El diálogo social es una seña de identidad de Castilla y León. Su estatuto de autonomía, nuestro estatuto de autonomía,
Lo contempla, creo que de manera ejemplar, recogiendo incluso la existencia del Consejo del Diálogo Social, que después fue desarrollado por ley, y en este contexto es clave la potenciación del diálogo social. Y también el diálogo en el contexto de una institución como la nuestra, como el Consejo Económico y Social. Y llamo la atención sobre la importancia que tiene que este informe y sus recomendaciones transversales haya sido adoptada por unanimidad. Tras un largo esfuerzo de recopilación de datos, agradezco a las administraciones que nos facilitan los datos oficiales, de ordenación, de análisis, de interpretación y luego de fijación de recomendaciones. Fíjense, les he dicho 686 recomendaciones, todas ellas por unanimidad. El valor del consenso, del diálogo, del acuerdo social, sobre todo en situaciones difíciles como en la que estamos, es fundamental, es prioritaria su existencia. Aquí en el CES están, junto con las organizaciones sindicales más representativas y la organización empresarial más representativa de Castilla y León, las organizaciones del sector agrario, las organizaciones de consumidores y usuarios, las asociaciones de la economía social. Están también los expertos designados por la Junta y las Cortes de Castilla y León. Ese trabajo realizado por organizaciones de muy diversa naturaleza, con funciones constitucionales distintas, con perspectivas también diferentes, para conseguir el acuerdo, hacen que el documento tenga un valor adicional. Se ha dicho, no por mí, sino no lo diría, que este es el informe más relevante, más importante sobre la situación económica y social de nuestra comunidad. Y se hace desde una perspectiva técnica, sin duda, pero sobre todo desde una perspectiva participativa. La participación está muy presente en estas propuestas que trasladaremos inmediatamente a las Cortes y a la Junta para que conozcan nuestra posición. Sus contenidos son importantes, sin duda, pero también es muy importante cómo se elaboran. Es mucho más fácil acertar si organizaciones tan distintas como las que forman el CES consiguen un acuerdo, consiguen unificar sus criterios y encuentran en esas recomendaciones las salidas oportunas para esta situación tan difícil. Y si me pidieran que resumiera, y mucho, y lo voy a hacer, en qué consisten las recomendaciones, le destacaría los siguientes rasgos. Junto a esta primera recomendación, esa llamada a los acuerdos, al diálogo social, hay otros elementos que son claves. En primer lugar, la potenciación, el fomento de la producción. En este contexto nacional e internacional en el que nos encontramos, que ha cambiado mucho, muchísimo en los últimos meses, es fundamental recuperar la idea de que hay que aumentar, incrementar la producción, la actividad económica en todos los sectores. Lo decíamos hace poco en el informe sobre el sector agrario. E insistimos en varias recomendaciones de este informe anual. El sector agrario, agroalimentario, debe incrementar su producción. Ese debe ser un reto para todos. A pesar de las dificultades que se plantean, debe ser un sector rentable, debe cumplirse la ley de cadena de valor, debe conseguirse, por tanto, mayor producción de alimentos de calidad, de alimentos seguros. Pero no solo en el sector agrario, sin salir del sector primario es fundamental también la producción de energía. Las energías renovables se convierten en una opción necesaria en una crisis energética como la que tenemos. Y Castilla y León tiene grandes posibilidades en convertirse en una potencia central en nuestro país en la producción de energías renovables. En otros ámbitos también hay que pensar de otra manera, pensar en el incremento de la producción. Sin duda en la industria. Es imprescindible la potenciación de la industria y la reindustrialización de Castilla y León. Desde la perspectiva de la actual revolución industrial en la que nos hallamos inmersos, tecnológica, digital. Tenemos también posibilidades. Esta es una comunidad autónoma industrial. A veces fuera de nuestra comunidad no se tiene en cuenta suficientemente. Tenemos que crecer.
en el ámbito agroalimentario y en los otros sectores donde somos realmente también destacados, por supuesto en la automoción y en otros terrenos vinculados a la tecnología. Otra de las grandes oportunidades de Castilla y León se centra en la creación y transferencia del conocimiento, y también hay una serie de recomendaciones, entre ellas la creación de una red de centros de investigación de excelencia con financiación suficiente. Hay que crear conocimiento y se hace, tenemos buenos grupos, buenas instituciones de investigación en la comunidad, tenemos un sistema universitario de gran nivel en Castilla y León que debemos respaldar y apoyar más institucionalmente, seguir creciendo en ese ámbito para conseguir que la creación de conocimiento se transfiera también al ámbito económico productivo y con ello podamos culminar la transformación de nuestro sistema económico y generar mayor producción. Y en el sector servicios también Castilla y León tiene grandes oportunidades en las que debe seguir esa transformación y debe seguir su crecimiento. Es por todos conocido el ámbito importante de la hostelería, del turismo cultural, del turismo natural, del turismo vinculado al patrimonio. También el comercio, de hecho este año ya está trabajando el CES en un informe de iniciativa propia sobre la necesidad de un respaldo adicional al sector del comercio, un sector muy importante para nuestra comunidad, en el que podemos crecer y mejorar notablemente en rentabilidad, o en sectores como la ciberseguridad, la tecnología, donde efectivamente, unido a la actividad cultural en sentido estricto, Castilla y León puede sobresalir. Les pongo esta serie de ejemplos de donde podemos crecer y debemos crecer, centrándonos en la producción. Luego les diré cómo muy brevemente. Por otro lado, una materia que ha demostrado la realidad, no solo en Castilla y León y en España, sino en el resto del mundo, en la que hay que hacer grandes transformaciones, es la logística y el transporte. Hemos querido prestar este año una especial atención a la logística en el informe, se ha reforzado ese capítulo, porque uno de los grandes desajustes que se ha producido a nivel mundial, produjo la pandemia, que llevó también a poner de relieve los desequilibrios que se habían ido generando en los meses previos, es precisamente la logística. Buena parte de los problemas que se han generado más recientemente en la etapa siguiente a la crisis inicial de la pandemia vienen derivados del encarecimiento de las materias primas, del encarecimiento de la energía, de la falta muchas veces de actividad económica cuando sí había demanda, con una crisis de oferta que también desató las tensiones inflacionistas debidas a los conflictos y a los problemas de logística y de transporte a nivel internacional. En Castilla y León tenemos una gran opción además para hacer nuestra aportación a esos cambios con inversión de infraestructuras, que es el Corredor Atlántico. El Corredor Atlántico figura entre nuestras grandes prioridades. Es una gran ocasión para Castilla y León y, por tanto, debemos trabajar coordinadamente para que se haga una realidad de manera inmediata. El Corredor Atlántico tiene un valor estratégico indudable, tiene también una gran ocasión de proyección hacia el ámbito empresarial y de empleo, articula la conexión y el transporte de mercancías por ferrocarril, que es muy bajo en España en general, con el contexto europeo, vincula Portugal y Francia y con ello con el resto de la Unión Europea en materia de desarrollo económico, conecta también buena parte de las comunidades autónomas. Recuerden que el Consejo Económico y Social de Castilla y León forma parte de la RTA, junto con los consejos económicos y sociales de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, del País Vasco y otros franceses, por los que transcurre el Corredor Atlántico, y permite además otras conexiones por la parte oeste de la península y con la fachada atlántica, que es la gran entrada de mercancías procedentes de América, de África. Los puertos de la fachada atlántica se han visto reforzados con el nuevo canal de Panamá, con las nuevas relaciones comerciales con África,
y Castilla y León es la pieza clave de ese corredor. Es por donde transcurre buena parte del mismo y es el lugar que permite articular el norte, el oeste con el resto de Europa, tanto hacia Portugal como hacia Francia. Esa es una de las grandes opciones, por tanto, también para Castilla y León, la logística y el transporte, y pensamos que se debe profundizar en ello. Concluyo. El informe que presentamos ofrece una perspectiva, yo creo que optimista, de las posibilidades que tiene Castilla y León, pero claro, es necesario, como decía al principio, que se adopten grandes acuerdos sociales. Los interlocutores sociales en nuestra comunidad, sin duda, funcionan de manera sobresaliente. Sus integrantes, las personas que los dirigen, son personas muy conocedoras de la realidad y con un alto nivel institucional, y por tanto creo que esa es una vía y es en sí mismo un tesoro, una herramienta clave que dispone Castilla y León y que hay que utilizar. Los acuerdos políticos también, seguimos insistiendo en la necesidad de una estrategia conjunta, y también nos parece que es clave tener en cuenta que ya desde la perspectiva de 2022, que es cuando hemos aprobado el informe, es imprescindible contener las tensiones inflacionistas para que no se conviertan en estructurales. Esas tensiones inflacionistas están llevando a un incremento de los tipos, lo cual puede retraer la inversión y dificultar, por tanto, el crecimiento. Para ello es imprescindible una correcta utilización de los fondos extraordinarios procedentes de Europa. Programas como el Next Generation, los PERTE que se han ido generando, hay que trabajar profundamente en ellos y Castilla y León debe aprovecharlos al máximo. Si conseguimos que esos fondos extraordinarios se utilicen para la transformación, que es imprescindible ya no solo podemos hablar de reactivación, hay que hablar de reactivación y transformación a la vez de los sectores económico, productivo y social, teniendo en cuenta que la pobreza crece y que es imposible que pueda funcionar el sistema si hay exclusión social. Por tanto, hay que hacer un gran esfuerzo desde el ámbito público, de los servicios públicos, ahí también los fondos pueden ser importantes, para conseguir una plena inclusión, para conseguir que se genere empleo de calidad, para conseguir estabilidad y certidumbre, y por otro lado fondos para conseguir transformar el sistema económico productivo, generando también actividad empresarial, consiguiendo una mayor dimensión de nuestro tejido empresarial y consiguiendo empleo de calidad. En este contexto, y haciendo de necesidad virtud, Castilla y León puede aprovechar la ocasión para situarse en una posición mejor, de mayor crecimiento, de mayor generación de empleo en el contexto nacional, y conseguir que la transformación de la economía beneficie sectores que son claves en nuestra comunidad autónoma. Y he citado algunos de ellos. Por tanto, la visión es optimista, pero es exigente. Esa sería la otra palabra. Optimismo con exigencia. Y la exigencia es la coordinación entre las administraciones, la adopción de planes audaces, la incorporación de fondos extraordinarios para compensar los retrocesos que pueda haber en inversión privada, la iniciativa público-privada, que es otro instrumento clave para que salgan adelante estos proyectos, la potenciación de los servicios públicos para que haya certidumbre, para que haya igualdad efectiva, para que haya bienestar, lo cual posibilita el desarrollo económico y el empleo, y la concertación social y el diálogo social. Con esos instrumentos podemos estar en condiciones de afrontar uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado la sociedad de Castilla y León en los últimos años. Son años especiales. El año 2022 va a seguir siendo un año muy especial, lo veremos en el informe. Ya les anuncio que en septiembre se van a reunir las comisiones de trabajo para empezar a adaptar la metodología del informe anual del año 2022 con estas
nuevas características del contexto al que nos enfrentamos, y en todo caso lo que quiero decir, y así finalizo, es que el Consejo Económico y Social está a disposición, como es su obligación estatutaria, tanto del Gobierno como de las Cortes, para seguir avanzando en estas recomendaciones y en su desarrollo, y para, en su caso, posibilitar ese plan estratégico acordado a nivel social y político de nuestra comunidad. Muchas gracias. Estamos a su disposición. Han hablado de potenciar sectores estratégicos en Castilla y León como el agrario o la automoción. Visto la situación económica, el alza de los precios que está llevando a paralizar esa producción, ¿es posible? ¿Lo ven en riesgo? Y no sé si han detectado que se pueda paralizar más de lo que está aún, que vaya a caer más la producción. Ese es un riesgo ya de 2022, naturalmente, pero lo hemos tenido en cuenta, claro. Es imprescindible frenar las tensiones inflacionistas. Claro, esto es fácil decirlo, y pueden decir, ¿y cómo se hace? Fíjense lo que ha sucedido, porque se han ido encadenando crisis que nos llevan a esta situación. Se produce en 2020 una parálisis del sistema económico productivo con grandes alteraciones, precisamente por la pandemia, por las medidas para controlarla, salvo algunos sectores que crecen en actividad, lo que se llamaron los servicios esenciales, los sectores esenciales. Buena parte del tejido económico productivo no sale adelante, no puede seguir trabajando, y afortunadamente, y aquí quiero subrayarlo, hay importantes acuerdos del diálogo social a nivel estatal y a nivel autonómico, y una fórmula como fueron los ERTEs extraordinarios, que después, y 2021 también hay que subrayarlo, es uno de los grandes acuerdos es la reforma pactada de la legislación laboral, un esfuerzo de pacto que hay que agradecer. Se incorporaron al Estatuto de los Trabajadores. Se logra, mediante los ERTE, paralizar lo que podría haber sido un crecimiento muy grande del desempleo y de desaparición de empresas. Pero se produce ese cese con la creencia de que en cuanto desaparezca el riesgo sanitario, que no ha desaparecido del todo todavía, pero al menos estuvo muy presente gravemente también en 2021, se iba a recuperar la economía y va a crecer. De hecho, se consigue un crecimiento, si no recuerdo mal, del 5,1% de la economía, en el caso de Castilla y León, en 2021. Pero no ha sido tan automático. Ese proceso de recuperación tras la desaparición de lo más grave de la pandemia ha generado ya en sí mismo, por ese crecimiento tan rápido de la economía, alguna tensión inflacionista ya se generó en aquel momento. Pero es que además se complicó la recuperación y ya se empieza a ver, sobre todo en el último trimestre de 2021, con las paradas que se producen por la ausencia de materias primas suficientes y por los costes energéticos. Eso vuelve a generar tensiones inflacionistas que se suman a las que ya venían por un crecimiento tan rápido de la economía, aunque fuera saliendo por el efecto rebote de la crisis previa, pero ya se genera ahí un efecto adicional, porque sí que hay dinero para el consumo y para la inversión, el que no se ha gastado durante esa etapa de parálisis, pero falta entonces producción. Y recuerden que se vuelven a utilizar los ERTE también en algunas situaciones por falta de materias primas, por costes energéticos. Y llegamos en 2022 con otro efecto que también es especialmente grave en este sentido, que es la invasión de Ucrania por Rusia, que vuelve a generar problemas en materia de materias primas y en energía, y con ello nuevas tensiones también hacia los precios. Claro, el riesgo es que las tensiones hacia los precios, la inflación ya real, la subida de tipos, haga que pueda haber menos capacidad de inversión y por tanto se reduzca la producción. Eso es lo que nos preocupa, pero lo que nosotros proponemos, y este sería el resumen transversal, es que la producción debe incrementarse, porque ese riesgo, y usted lo decía muy bien, existe en el sector primario y existe en otros sectores. El riesgo de que se retraiga. Es verdad que el sector servicios con el verano ahora parece que puede tener un buen comportamiento, pero sobre todo vinculado al turismo,
pero otros sectores se pueden retraer, y lo hemos visto en el Pleno ahora. Los costes pueden hacer que sean inviables los crecimientos. Ahí es donde deben entrar en juego la iniciativa público-privada, en primer lugar. Deben articularse objetivos conjuntos, pactados, negociados. De ahí la importancia del diálogo social. La iniciativa público-privada es clave, también desde el diseño de las políticas públicas. Ahí entran en juego también los fondos extraordinarios. Hay que aprovecharlos al máximo, porque si puede fallar porque la subida de tipos y la inflación dificultan esa proyección de la producción, con fondos extraordinarios se puede compensar. Si esos fondos se utilizan adecuadamente y se utilizan de esa forma que decía, con colaboración público-privada. Y eso es lo que puede permitir que la economía vuelva a intentar normalizarse, al margen, por supuesto, de la necesidad de que finalice de una vez la guerra, sobre todo por las consecuencias personales que tiene, pero también por las económicas. Y en ese contexto es donde nosotros planteamos que hay que recuperar la idea de que hay que producir. Yo creo que es una idea que está recuperando, que ha recuperado la Unión Europea. Necesitamos más integración europea, más Europa, sin duda alguna, para poder hacer frente a esta realidad. Pero también desde Castilla y León hay que hacer una política que favorezca la producción. Y hay que estudiar con los distintos sectores. El sector agrario, agropecuario, agroalimentario debe seguir produciendo, incluso producir más. Es verdad que tiene muchas dificultades, pero por eso nosotros hacemos recomendaciones para que esas dificultades desaparezcan. El sector energético debe ser también más productivo, por eso lo decía antes, y también hacemos recomendaciones al respecto. Debemos pensar en la industria es clave. Los sistemas que tienen una industria consolidada y activa son más resistentes a las crisis. De ahí que nosotros digamos, estamos en una comunidad industrial también. Por eso es muy importante desarrollar plenamente el plan de promoción industrial. Tenemos que hacer una política industrial específica. Y en el sector servicios tenemos que avanzar, en el sector del comercio, lo hablaba antes, y en el sector de la hostelería, en la creación de conocimiento, en la tecnología, en la ciberseguridad, en un mundo que va a ser de transformación digital. Eso es lo que nos va a llevar también a la posibilidad de vertebrar el territorio, a generar población, a poder retener o captar talento. Y en eso se basa. Naturalmente que hay dificultades, pero por eso queremos contrarrestar unos efectos que vemos, que son efectos que pueden ir a la reducción de la producción. Y eso nos llevaría a una posibilidad de reducción importante del crecimiento económico y del empleo de calidad. 2022 se debe aprovechar, y también lo recomendamos, para relanzar y consolidar las oportunidades que ha abierto el gran pacto a nivel nacional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en relación con la legislación laboral. Debe aprovecharse. Pero esos inconvenientes, graves inconvenientes estructurales que se han generado por las nuevas dinámicas internacionales, deben ser combatidas con políticas activas de empleo. Y en esto incido, porque antes en el resumen no lo he dicho. Las políticas activas de empleo deben ser pactadas y son fundamentales, que abordan, por un lado, el relanzamiento de la actividad económica, por otro lado, la formación. Tenemos un sistema educativo sólido que puede dar buena respuesta a eso a través de la formación profesional dual, incluso la incorporación de la formación dual en las universidades. Y tenemos, como decía, también un sistema de creación de conocimiento que debemos respaldar más, porque esas posibilidades existen. No partimos de cero en ninguna de estas opciones, sino que tenemos las posibilidades, tenemos actividad previa, y lo que tenemos es que relanzarla. Las dificultades las vamos a encontrar, obviamente, como usted muy bien decía, pero por eso, como hay esas dificultades, tenemos que relanzar precisamente las iniciativas público-privadas frente a esas dificultades que ya las tenemos sobre la mesa y que sin duda son importantes, ¿no? Hablan de lo importante que es el diálogo social. Me gustaría saber en qué momento se encuentra actualmente el diálogo social después de suspenderse la reunión del Consejo, bueno, por causas de fuerza mayor. Y decía también el consejero que la reducción anunciada de 20 millones será algo asumido por todos. Si quieren responder el resto de representantes. Yo lo que sí puedo decir ahí, ahora os cedo la palabra si queréis comentar alguna cosa,
no nos gustaría que la presentación del informe solo versara sobre eso, ¿no? Porque todavía no hay ninguna disposición normativa, o al menos yo no la conozco, y si se ha suspendido la reunión de ayer ha sido por otras razones que no tienen que ver con el diálogo social, sino por causas de fuerza mayor, como usted calificaba, ¿no? A mí me parece que el diálogo social no debe ser cuestionado. Si es que realmente nuestro sistema institucional autonómico, que también es el constitucional, pero en nuestra comunidad autónoma de manera reforzada, necesita el diálogo social. No es una opción, en mi opinión, es una oportunidad. Y además es una exigencia legal, pero sobre todo, permítame que subraye que es una oportunidad diferencial respecto de otros territorios, tener un diálogo social fuerte y consolidado. Y además, insisto, con unos interlocutores como los que tenemos en Castilla y León, que tampoco hay que generalizar. A veces lo que conocemos pues parece que es igual en todos los sitios, pues no lo es. Las personas que están al frente de las organizaciones son personas con un compromiso institucional más que probado y demostrado, y además con una capacidad de diálogo y un compromiso con Castilla y León y con sus sectores también más que probado, ¿no? Por tanto, es una oportunidad que hay que aprovechar porque necesitamos acuerdos. No es una opción, no es un lujo, evidentemente, es una necesidad. En el contexto difícil en el que estamos, no hay que poner paños calientes, en el contexto difícil en el que estamos, o hay grandes acuerdos sociales y políticos o vamos a tener mayores dificultades aún para conseguir esta reactivación, transformación por un lado y esta adaptación a una nueva época. Y eso es así. No se me ocurre otro contexto distinto. No sé si queréis valorar algo sobre el extremo. Vicente. Bueno, hacer algún comentario. Bueno, pues días primero. Hacer algún comentario respecto a la pregunta, con independencia también de que los compañeros de UGT y de la patronal también puedan comentar algo. A la pregunta de cómo, en qué situación está en espera, digamos, después de la suspensión de la reunión por motivos que todos conocemos de presidente que no puede asistir en estos momentos, y se vio la conveniencia de la reunión hacerla presencial y estar, digamos, directamente todos los implicados supongo, en una de las reuniones más difíciles de los últimos años en el Consejo del Diálogo Social, y por lo tanto se ha convenido, digamos, su aplazamiento. Respecto a la otra pregunta, yo y mis compañeros tenemos el mismo discurso. Su planteamiento del Gobierno en relación a esos posibles recortes, decir que todo es una mentira, y por más que se repita 100 veces una mentira, nosotros diremos que los que nos gobiernan, o parte de los que nos gobiernan, están mintiendo a la sociedad con esos comentarios, reflexiones o propuestas que están haciendo. Por lo tanto, a esa pregunta la respuesta es mentira, y que pedimos al Gobierno y a Mañueco que de alguna manera aclare ante la sociedad lo que están diciendo estos señores, que como vuelvo a repetir, es una auténtica mentira y una barbaridad lo que están diciendo. No se puede engañar a la sociedad como lo están haciendo, y si eso es lo que nos queda de futuro a esta comunidad, pues hemos de decir que es un futuro bastante oscuro, ¿no?, con personas que nos gobiernan manipulando y mintiendo. Y por último, poner en valor el CES, que yo creo que es importante, lo que se ha hecho hoy, aprobando por unanimidad un informe muy amplio, muy rico en contenidos, con posiciones unánimes desde diferentes posturas. Hay que tener en cuenta la composición del CES, que es empresas y trabajadores, sindicatos y patronales, sindicatos agrarios, consumidores, sociedades mercantiles, empresas, tercer sector. En fin, es una amplia participación, y donde hemos logrado un consenso, una unanimidad, después de una metodología de trabajo también de los técnicos que conocen nuestra comunidad, y las reflexiones y las propuestas que se hacen es para construir comunidad. Por lo tanto, eso tiene un grandísimo valor. Hay un cierre de filas unánime también en torno a nuestro presidente,
y el trabajo que está haciendo, y esto viene a ser un oasis en el conjunto de las turbulencias políticas que hay allí enfrente y en el Palacio de la Asunción, donde parece que la convivencia y las contradicciones, la convivencia es difícil, las contradicciones son permanentes. Aquí, en el Parlamento Social, que es el Consejo Económico y Social el más antiguo de España, hay consenso, hay proyecto de comunidad, tenemos y vamos a trabajar por nuestra comunidad, que creo que es nuestra obligación. Y como digo, un cierre de filas en torno a su presidente, Enrique Cabero, que tiene el apoyo unánime de todos. Yo voy a ser más breve porque además el propio informe del CES habla de dos consideraciones. Hay dos propuestas que aparecen en el informe del CES que acordamos en la última permanente este lunes, y las dos tienen que ver con la pregunta que hacías. Uno en relación a los recortes de las políticas activas de empleo, que son programas de prevención de riesgos laborales, de orientación, que afectan a trabajadores, que afectan a empresas, y lo tenéis en el CES, o sea, lo tenéis en una recomendación que hemos pactado, y como ha dicho Vicente, con lo difícil que resulta en muchas ocasiones que organizaciones de tan diversa índole podamos llegar a acuerdos. Y por otro lado, el diálogo social, también hay una propuesta en relación a lo que entendemos una preocupación por lo que se ha publicado y por lo que están saliendo en medios por parte del Gobierno, y ya que es hoy la presentación del informe del CES, aprovechar para decirlo. El propio informe del CES ya tiene esas dos recomendaciones y dos acuerdos en relación a la postura que tenemos ante esas informaciones que han sido publicadas incluso en la página web de la Junta de Castilla y León. Bien, en primer lugar, buenos días. Siendo breve, decirle al consejero de Empleo que sigue mintiendo, y lo que le pediríamos que por lo menos fuera leal con las organizaciones que componemos el diálogo social, porque lo único que se está dedicando es hacer declaraciones en los medios de comunicación y ni siquiera nos ha convocado a ningún tipo de reunión para informarnos. Por lo tanto, no es verdad lo que está diciendo, y desde luego las organizaciones que representamos el diálogo social no asumimos sus planteamientos. Pero vamos a algo más. Hemos planteado desde el principio de que el que tiene que resolver este problema es el presidente de la Junta de Castilla y León, que a su vez es el presidente del Consejo de Diálogo Social. Y no son los planteamientos del consejero de Empleo. Nos hemos dirigido al presidente para solucionar los 18 acuerdos que afectan al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, que están en vigor y que el consejero de Empleo no está desarrollando. Las políticas activas de empleo para el ejercicio 2022, en torno a 300 millones de euros, todavía el consejero de Empleo no las ha puesto encima de la mesa. Por lo tanto, le pedimos en primer lugar lealtad y en segundo lugar que deje de mentir. Y un tema importante sobre el Consejo Económico y Social. No voy a poner aquí a decir la importancia que tiene, pero quiero recordar a los ciudadanos de Castilla y León de que cuando sale el Consejo Económico y Social a nivel estatal, se copia del Consejo Económico y Social de Castilla y León, dada la importancia social, económica y laboral que tiene en esta comunidad. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, les agradezco nuevamente su asistencia, su interés. Agradezco a la Mesa de Gobierno el respaldo para la actividad de este CES y a todo su pleno, al grupo de enlace, al equipo técnico, a los especialistas externos, a todo el equipo del CES, el trabajo realizado para la presentación de este informe y de otros tantos, de los informes previos, a iniciativa propia, propuestas permanentes. Y muchas gracias a todos ustedes por el gran interés que siempre prestan desde sus medios a la actividad del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muchas gracias.